Nos encontramos con Javier Nava, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Luis Potosí. Muchas gracias, Javier. Gracias, Pablo. Aquí estamos a la orden. Primero, dinos por qué quieres ser presidente municipal. Mira, quiero ser presidente porque entiendo la realidad de San Luis. Creo que le hemos quedado a deber muchísimo los ciudadanos de San Luis Potosí a lo que queremos construir colectivamente en un esfuerzo ciudadano, en un esfuerzo arropado, en este caso por partidos políticos, pero porque me parece que hay la posibilidad de, imprimiéndole fuerza, trabajo, profesionalismo, dedicación, podemos transformar la realidad de una ciudad que tanto lo está necesitando actualmente. No podemos pensar que no está pasando nada. Yo creo que San Luis está viviendo una situación muy delicada, de abandono, de corrupción, de impunidad, de ineptitud desde el gobierno, y no podemos permitirlo. San Luis es una ciudad que crece y crece, está vinculada a un proceso de crecimiento, empieza a haber algo ahí de una posibilidad de acceder a mucho mejores condiciones, pero insisto, desde el gobierno municipal no se está trabajando para ello, y creo que es mi responsabilidad. Estaba de diputado federal y hubiera sido muy irresponsable no hacer nada, viendo las circunstancias y las condiciones como estaban, y dejar pasar esa posibilidad de competir y por supuesto de gobernar una ciudad que es la mía, es donde yo crecí y la quiero ver mucho mejor. Javier, perteneces a una familia con una gran tradición política. A tu abuelo le tocó una lucha en favor de la democracia. ¿Ahora es en favor de qué? Mira, ahora es en favor de recuperar los principios y los valores de la ciudad, de todos los potosinos que queremos vivir en paz, sin miedo, que queremos vivir bien, no asediados por la delincuencia. Queremos tener mejores oportunidades de desarrollo, que los gobiernos sirvan para atender las necesidades de la gente. Ahí está plasmado en el artículo 115 de la Constitución lo que una autoridad tiene que hacer. Son servicios públicos municipales, es seguridad, es atender esta problemática que cada día en nuestro San Luis se está descomponiendo. Y yo creo que eso tiene que ver también con acción y omisión de las actuales autoridades municipales. Nunca yo había visto la ciudad así. Y sobre todo el encono, el enojo de la gente. La tienen sometida en las colonias populares, amenazadas que van a perder algunos apoyos solidarios. Todo eso no puede continuar. ¿Qué hacías tú cuando el doctor emprendió la última lucha? ¿Qué estabas haciendo tú en tu vida personal? Mira, yo estaba estudiando preparatoria en el 91, y pasó algo muy curioso, que a mí me dio hepatitis en ese entonces. Yo estaba estudiando la prepa en el Tecnológico de Monterrey y me dio hepatitis. Por circunstancias de la vida, la marcha de Salvador Nava fue unos meses después, como 4 meses después o 2 meses después de que iniciara yo uno de los semestres de preparatoria. Entonces perdí yo el semestre por la enfermedad, por la hepatitis, y estaba fuera, digamos, tienes que reposar un mes con esa enfermedad. Entonces yo estaba viendo qué iba a hacer, pero afortunadamente pude acompañarlo yo en toda la marcha por la dignidad. Yo caminé con él los 14 días, me encargaba a mí el tema de medir cuántos kilómetros iba a caminar él al día. Me decía que no podía caminar más de 14 porque ya estaba muy enfermo, pero a ver si se nos pasaba la mano, y la verdad es que no le gustaba nada, ¿no? Pero bueno, andaba yo en esa, y la verdad es que aprendías muchísimo. ¿Cómo era la vida familiar? ¿Cómo se vivían? Porque eran situaciones tensas. ¿Cómo se vivía la vida familiar? Yo creo que siempre se pudo separar. La vida en casa de mis abuelos siempre fue sumamente política, y lo sigue siendo hasta hoy. Todos los domingos nos reunimos en la casa de mis abuelos, y todos mis tíos y mis padres, mis hermanos, mis primos, y siguen habiendo discusiones muy acaloradas de política y de muchos otros temas. Mi abuela es, digamos, como el árbitro en muchas de esas discusiones, está ahí, conoce muy bien los temas, tiene 100 años, pero sigue perfectamente actualizada lo que sucede. Yo creo que es una familia en donde hay mucho respeto, muchísima diversidad y diferencias, pero siempre con mucho respeto. Y eso es algo que yo valoro, porque viene, por supuesto, desde la enseñanza de Salvador Nava, de mi abuelo. Entonces, es una dinámica muy interesante. A mí me gusta mucho ir ahí, lo hacemos, es algo que mis hijas pues han heredado, estar ahí presentes y tratar de no faltar.
pero para eso, para enriquecer la vida familiar, la vida de la familia ampliada, pero también para que estén al pendiente de lo que está sucediendo y cómo se puede discutir, debatir, enfrentar ideas y no necesariamente pelear con alguien que no piensa igual. ¿Te llegó a dar algún consejo el doctor Nava que haya marcado tu vida sobre política? Pues directamente no, pero me daba un consejo todos los días con sus acciones, con su vida. Insisto, en la marcha fue muy educativo ver cómo se comportaba, con quienes lo iban a visitar, con los actores políticos, pero sobre todo con la gente de aquí, con su gente, con la que lo acompañaba por convicción, no por estar esperando nada a cambio. Entonces yo creo que los valores y los principios son los que se quedan. Sí hablaba, por supuesto, de la honestidad, de trabajar bien, de no creértela, de no pensar que eres una persona extraordinaria, sino un ser común y corriente. Él mismo se identificaba como un médico de pueblo, nunca pretendió presentarse ante la ciudadanía o ante nadie más como un ser extraordinario. Entonces, siendo un muy buen médico, un médico extraordinario, un oftalmólogo de vanguardia en su época, ¿no? Haciendo trasplantes de córnea cuando eso no existía, fue el primero que lo hizo en San Luis Potosí, en fin, pero nunca se la creyó, nunca pensó que era nada más que una persona, un ciudadano que estaba tratando de hacer las cosas bien por su ciudad y por su estado. ¿Es una coincidencia o un karma que él haya luchado, haya hecho esa lucha y tú regreses a otra lucha? Pues mira, son circunstancias de la vida. Puede ser karma, yo más bien diría que todo es circunstancial, ¿no? Circunstancia y trabajo. Y sí, bueno, a él le tocó dar unas peleas extraordinarias contra cacicazgos muy duros, ¿no? En los años 50 y 60 y después a principios de los 80. Ahora a nosotros nos toca, bueno, pues combatir también una especie de gobierno que está pensando en solamente en dos cosas, digo yo, en hacer negocios desde la política y en conformar estructuras políticas para ganar elecciones. Y bueno, hay una cierta dosis de autoritarismo, un enorme sello de la casa que es la corrupción y bueno, vinculación a grupos que están actuando en la ciudad y que están deteriorando a pasos agigantados la vida social, económica y cultural de la ciudad, y claro que hay que combatirlos con toda la fuerza. ¿En qué momento decides involucrarte en la política? ¿Qué estabas haciendo? Mira, yo estaba trabajando en el sector privado, yo tengo un despacho, tenía algunos otros empresas, negocios, pero hubo una invitación por parte de amigos, de dirigentes en ese entonces, en el año de 2012, mucho más para atrás, del Partido de la Revolución Democrática, para que yo participara en San Luis buscando un espacio de representación popular. Les dije que no, me volvieron a invitar después en el 2015 a principios, quizá finales del 2014, y en ese entonces, bueno, pensé que podía participar y tratar de demostrar que la política puede ser distinta o que se puede actuar de manera distinta en la política. Entonces ahí es cuando me invitan. Yo estaba en el sector privado, llevaba un buen rato ya dedicándome a eso, sí trabajé en gobiernos antes, trabajé en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno del estado de Chiapas, antes que esos dos trabajé en el gobierno federal, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nunca me había involucrado en la vida política electoral. Y ahí es cuando decido participar y es absolutamente circunstancial, diría yo. Tú estuviste con los Gallardo, digo, en muchas reuniones supongo. ¿Cuál es el modus operandi de ellos? Mira, no estuve con los Gallardo, yo al hijo no lo conozco, en mi vida lo he visto. Nunca nos hemos saludado, no lo conozco. Al papá sí, porque me tocó en la campaña en donde yo iba como candidato a diputado federal y él candidato a la presidencia municipal. Yo lo que digo, y hay que aclararlo aquí, es que fuimos sorprendidos, fuimos engañados. Hubo mucha gente, muchas personas de distintos sectores que pensamos en algún momento que un proyecto que se enfocara directamente a la gente y particularmente a los que no tienen nada o a los que menos tienen, podía ser de beneficio para San Luis porque estaba abandonada la ciudad. Había venido un proceso de deterioro importante que estaba poniendo en riesgo la estabilidad de la propia ciudad. Un abandono en los servicios públicos municipales, etcétera, en distintos temas. Entonces ahí es donde decidimos nosotros participar. Luego muy rápido nos dimos cuenta también de esa traición hacia el ciudadano, hacia los que colaboramos nosotros o participamos en un proceso para llegar conjuntamente bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, yo siendo un candidato externo.
Pero ahí, bueno, yo lo que vi es que la idea inicial era trabajar con la gente. Después empezamos a ver que era solamente como una industria extractiva. Era simplemente sacar dinero de la política, no atender realmente las necesidades de la gente, porque no lo resuelve eso una dádiva. Lo que lo resuelve es la inversión en infraestructura, la generación de empleos, la creación de economía, no frenar a todo mundo que quiere echar a andar un negocio, hacer un desarrollo inmobiliario. Trabajar por San Luis no se construye eso que te estoy diciendo, de una dinámica positiva, virtuosa, frenando el desarrollo y extorsionando a quien lo está tratando de hacer. ¿Qué detona el rompimiento exactamente? Pues mira, desavenencias ahí. A mí me pidieron que el presidente municipal Gallardo me pidió que lo ayudara a gestionar unos proyectos para la construcción de centros deportivos. Yo lo hice, nos vinculamos a sus áreas deportivas, estuvimos trabajando, yendo a ver a las colonias, y sin decir agua va, modificaron los proyectos en la Secretaría de Hacienda para que fuera para la pavimentación de la avenida 20 de noviembre, o eso fue lo que me dijo. Entonces a mí eso no me gustó, y luego vinieron ahí distintos temas. Yo soy miembro, o fui miembro, ahora soy diputado con licencia, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pero cuando uno hablaba de corrupción, del combate a la corrupción, de establecer mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas, pues les quedaba directamente el saco, y tenían la piel muy sensible cuando estaban abusando todos los días de los ciudadanos de San Luis. Entonces eso empezó a generar ahí una dinámica en donde yo vi que no había no tenía ningún sentido pues seguir, cuando menos en paralelo, porque nunca hubo mucha cercanía, eso hay también que decirlo. Yo conocí a Gallardo cuando yo ya era candidato a diputado federal. O sea, no tuvo ninguna relación con mi postulación, al contrario, yo creo que no le pareció muy bien, pero bueno, así es la política. ¿No te dio miedo hacer este rompimiento? Pues no, mira, no creo que nos vaya a pasar nada. Y yo también considero que lo que hay que hacer desde la política es actuar en congruencia y ser consecuentes. Y si algo no nos gusta, decirlo. Yo no podría haber permanecido, insisto, en esta ruta paralela, pensando y sabiendo que se estaban haciendo muchas cosas mal, que había denuncias penales incluso ante las autoridades fiscales, en fin, muchos de esos temas, y no decir nada. Cuando nosotros aprobamos en el Congreso la Ley Federal de Transparencia, y en San Luis Potosí cada ley cada copia que expide el ayuntamiento tiene un costo de más de 40 pesos. Digo, esas cosas fueron, digamos, como prendiendo focos de alerta. Y luego me empezaron a mí a atacar también en mi trabajo político en las colonias, ¿no? De tratar de ir a buscar a la gente, de buscar cómo gestionábamos algunos apoyos, servicios públicos para ellos. Y bueno, eso ya, pues digamos que fue la gota que derramó el vaso. Andrés Manuel dice, en 30 años no ha cambiado este país. ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación? No lo creo. Yo tengo una valoración distinta. Creo que ha habido algunos avances. Tenemos que seguir avanzando. No es solamente a través de voluntad. Se tiene que transformar el país a través de distintas medidas, acciones. Sí, por supuesto, una transformación cultural, pero no es a través solamente del voluntarismo. Entonces, yo creo que sí hemos ido fortaleciendo ciertas instituciones públicas, hemos ido avanzando en temas de legislación. Lo que no sucede en este país, y eso hay que decirlo, es que aun cuando sabemos que en todo el mundo hay corrupción, México es el campeón en la impunidad. Y eso es lo que no ha cambiado. Pero sí hemos consolidado sistemas de seguridad social, de distintos tipos de servicios que desde el gobierno se otorgan a sus ciudadanos. Sí creo que tenemos instituciones más sólidas en algunos temas. Acabamos de aprobar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay que abandonarlas, hay que profundizar en ellas. Y luego, claro que tiene que llegar gente honesta a las distintas posiciones de gobierno. Entonces, nuestro proyecto aquí en San Luis, por supuesto, tiene que ver con eso. Vamos a entrarle con absoluta honestidad, con colaboradores que puedan hacer frente a la corrupción, que no se presten a ella, pero también habrá sanciones, por supuesto, para quien infrinja la normatividad. Oye, San Luis puede ser una ciudad moderna. ¿Qué cosas vas a hacer para construir, para cambiar a San Luis? Sí, claro que puede ser moderna. Con el modelo actual de gobierno que está llevando a cabo Ricardo Gallardo, por supuesto que no. Llevamos 3 años de picada. Yo no veo en qué momento va a empezar a repuntar bajo su administración, o cómo pretende reelegirse cuando lo que le ha ofrecido a los ciudadanos es absolutamente catastrófico. Sí creo que puede cambiar, por supuesto.
hay que ser muy conscientes de que San Luis no está solo, no está aislado. Tenemos una dinámica de crecimiento importantísima, pero nos tenemos que vincular a eso. Tenemos que vincularnos a los distintos sectores, al sector privado, por supuesto, que está generando empleos, al sector social para que esté mejor capacitado, para que haya una mejor educación, a través de los distintos niveles de gobierno, por supuesto. Pero tenemos que tener una visión clara de hacia dónde queremos llegar. Yo le preguntaría al actual alcalde con licencia, ¿cuál es su visión de San Luis? ¿Qué quiere hacer de la ciudad? Y no veo ninguna otra que no sea hacer negocios. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es tener un San Luis en 25 años que sea una de las capitales más importantes de la República, que sea la máquina, digamos, de un estado que está creciendo al 5,5%, más del doble de la media nacional, pero que estemos vinculados en una región del país con los demás estados de alrededor y que las capitales también tengan una dinámica de crecimiento y de progreso conjunto. Quiero una ciudad abastecida de agua, en donde no exista más el tandeo, donde podamos invertir en nuestras redes hidráulicas y los ciudadanos tengan satisfecho el derecho humano al agua potable y a su saneamiento. Veo una ciudad en donde las personas que viven aquí tengan la posibilidad de desarrollarse cabalmente, emprendedora, con una dinámica educativa a través de sus propias instituciones académicas que esté generando muchísima capacidad y talento para abastecer no solamente a nuestra zona industrial, sino a los demás estados de alrededor, que eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con Querétaro. Veo una ciudad que en materia de desarrollo urbano, que tenga muchísima más posibilidad de atraer a todos aquellos inversionistas, pero para poder tener una mejor calidad de vida. Una ciudad con conectividad, con movilidad, que no estemos totalmente colapsados cuando uno quiere ir a la zona industrial. En fin, una ciudad que sí esté en la punta del progreso a nivel nacional, pero no se puede en 3 años. Tenemos que tener un plan de mediano y largo plazo, y eso es lo que estamos desarrollando nosotros actualmente. Los políticos generalmente hablan de lo mal, mucho pesimismo. ¿Cuáles son las oportunidades, cuáles son las ventajas competitivas de San Luis? San Luis está ubicado en una zona geográfica estratégica para el país y para el mundo. Creo que tenemos muchísimo más que dar. No podemos desalentar la inversión como se hace desde la autoridad municipal. Tenemos que construir esquemas para que cada vez lleguen más y que esos más que están llegando puedan pagar mejor a sus empleados, pero eso lo tienes que retribuir en servicios. Si la industria ve que la autoridad está invirtiendo bien el recurso de todos, bueno, pues será capaz de invertir más en su ciudad, en su gente, en elevar los salarios. Entonces yo creo que hay oportunidades gigantescas para San Luis. Insisto, estamos en una posición geográfica impresionante. Tenemos parques industriales que en pocos estados del país existen. Tenemos en una ciudad, ¿no? O digamos en la zona metropolitana, 2 armadoras de las más importantes del mundo, ¿no? General Motors y la BMW. Estábamos a punto de tener la Ford, seguramente llegarán otras empresas e industria de ese tamaño, pero tenemos que estar listos para atenderlas y para darles la posibilidad de generar aquí empleo y de generar mejor calidad de vida a los trabajadores. Oye, ¿cómo incentivar también a la gente a que también ponga de su parte? Porque la pobreza no es sinónimo de suciedad, no es sinónimo de falta de ahorro, de no trabajo. ¿Cómo incentivarla para que ella también ponga de su parte y se discipline y se esfuerce? Mira, yo creo que generando estas dinámicas positivas, la gente no puede estar participando en comunidad y generando espacios de diálogo, de acercamiento, de encuentro, de reestructuración del tejido social, si no tiene, por ejemplo, seguridad. Eso no puede suceder. Si tú estás siendo agraviado constantemente, golpeado por la delincuencia organizada, pero también por la delincuencia común, por la del fuero común, por lo que sucede, los delitos patrimoniales, la gente no va a entrar en esa dinámica. Pero si tú le empiezas a dotar de servicios, si tiene una mejor calidad de vida, si se siente segura, si tiene un mejor empleo, bueno, las dinámicas sociales van mejorando. Sí se empieza a dar un círculo virtuoso ahora para poder acceder a un espacio colectivo, ¿no? A tener una mejor ciudad. Hay ciudades que van avanzando en ese sentido. ¿Por qué decimos que San Luis no? San Luis ha sido pionero en muchísimos temas a nivel nacional, ¿no? En desarrollo político, en desarrollo cívico, en conquistas cívicas. Eso es ciudadanía. Y esa ciudadanía debe
pues de volver a encontrar la ruta, el sendero, los caminos, para volver a tener estos espacios de entendimiento, de acuerdo y de diálogo. ¿Eres optimista de lo que le puede pasar a San Luis? Por supuesto que lo soy si logramos quitar del camino a esta alternativa de gobierno que simplemente no está dando resultados y en contrario, nos está poniendo en muchísimo riesgo. Claro que sí, si hay alternativas distintas para eso, yo creo que podemos empezar a construir con los sectores, con la ciudadanía, con las autoridades federales, con organismos incluso internacionales, para poder traer inversión y que San Luis siga despuntando y se consolide como una ciudad y como un estado prioritario para México. ¿Qué le dirías a la gente respecto al mes de julio, a la votación del mes de julio? ¿Qué debe hacer? Pues mira, debe organizarse, debe de abrir los ojos, debe de pensar que no está en juego solamente una elección política, está en juego el futuro de quizá una generación de potosinos. Tenemos que ser muy claros en eso. El proyecto político que presenta Gallardo es simplemente extractivo, como dije. O sea, están tratando de sacarle a la ciudad y no de invertirle a la propia ciudad, con recursos públicos y con recursos particulares. Entonces, lo que creo es que sí se puede. Yo les digo que estamos listos, estamos dando la pelea desde hace mucho tiempo. Estamos viendo cómo se consolida una opción de transformación y de cambio. Tenemos mucho respaldo en la ciudad. Hemos estado hablando con distintos grupos de todos colores, de ideologías diferentes, que están viendo que la posibilidad es ahora. Si no tomamos esta determinación hoy, quizás sea muy tarde tratar de revertir esto en 3 años más. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un gusto.